Existe la posibilidad de obtener energía no solo en forma de luz, sino fuerza motriz y energía de cualquier otra forma de alguna manera más directa del medio. Llegará el momento en que esto se logre, y llegará el momento en que uno puede pronunciar tales palabras ante el público ilustrado sin ser considerado un soñador. Estamos girando a través del espacio infinito con una velocidad inconcebible. A nuestro alrededor todo gira, todo se mueve, en todas partes hay energía. Debe haber alguna manera de aprovechar esta energía más directamente. Y cuando por fin se obtenga luz del medio, cuando se obtenga energía, cuando cualquier forma de energía pueda ser obtenida sin esfuerzo por las personas de una fuente inagotable, eternamente existente, la humanidad avanzará a pasos agigantados. De una conferencia de Nikola Tesla, experimentos con corrientes alternas de muy alta frecuencia y su aplicación a métodos de iluminación artificial, pronunciada ante la AIEE el 20 de mayo de 1891. ¿Cuánto tiempo vas a estar aprovechándote de mí? Mira esta factura. ¿Cómo vamos a pagarla? Y no te olvides de la guardería y del próximo pago del crédito. Genial. Ahora se ha ido la luz. ¿Para qué estamos pagando? Sal y gana algo de dinero. Hace un año conseguí mi primer radiante en este mismo circuito. Enrollé una bobina desmontable, la probé, obtuve estática, pero ninguna ganancia adicional. ¿Cuál debería ser la relación de vueltas del bobinado? ¿Cómo hago para que toda esta estática empiece a funcionar? Esa es la cuestión. Espera, ¿qué pasa con el agarre del dispositivo horizontal? Hay resonancia a 1.66 MHz y no está nada claro por qué esa frecuencia. He rebobinado un montón de opciones de bobina con alambres de diferentes longitudes, pero la captura de frecuencia seguía en 1.66 MHz. Todas las otras opciones con mis esquemas de Keicher tampoco funcionaron. Parece que no está relacionado con el Keicher. Natasha, vamos. Me cuesta creer en tanta ciencia ficción. Mira nuestra vida de forma más realista. ¿De dónde saldrían estas tecnologías? Vera, no saques conclusiones precipitadas. ¿Crees que si los medios de comunicación no hablan de algo, significa que no existe? ¿De verdad crees en las teorías de la conspiración que no nos dejan vivir una vida plena ocultando las tecnologías? No es que crea en ello, lo sé, porque trabajo en una oficina de patentes como parte de mi trabajo y he visto mucho. No se puede imaginar la cantidad de solicitudes de patentes rechazadas. Son patentes a las que no se permite ver la luz del día porque contienen tecnologías
que van más allá de los límites establecidos. Nos mantienen dentro de esos límites y frenan deliberadamente el progreso científico, no permitiendo descubrimientos que podrían, por ejemplo, hacer que toda la energía fuera gratuita. Esto es energía libre, ¿lo entiendes? Ya viviríamos de forma completamente diferente si estos descubrimientos se hicieran públicos. Natasha, pero ¿cómo sabes que esas patentes rechazadas funcionan realmente? ¿Las has comprobado? Una vez, en los años 60, el gobierno japonés se dirigió a nosotros con la oferta de venderles un fondo de solicitudes rechazadas. Hubiera sido un negocio rentable, ofrecían mucho dinero. ¿Sabes el revuelo que causó en nuestra Academia de Ciencias? Hubo una negativa categórica, justificada por el hecho de que causaría un gran perjuicio no solo a nuestro país, sino al mundo entero. ¿A qué crees que se debe? Después de todo, se cree que el fondo de solicitudes rechazadas incluye patentes no funcionales que no tienen ningún valor. Sin embargo, tal vez las razones de este extraño funcionamiento del esquema estén relacionadas con la pulsación del campo magnético de la Tierra, o, como en el caso de Don Smith, cada coordenada del planeta corresponde a su propia frecuencia de resonancia, y es individual dependiendo de la ubicación en la superficie. Debería hacer mediciones en la casa de campo de mi amigo, a las afueras de la ciudad. Estoy dispuesta a creer, pero ¿puedes aportar alguna prueba de la existencia, por ejemplo, de la energía libre? Vera, por supuesto. De hecho, ahora vamos a ver a las personas que están estudiando de cerca los GSC. Ellos te dirán muchas cosas. Espera, están hablando de energía libre. Perdón por interrumpir. ¿Hay gente en nuestra ciudad que se dedica a las GSC? Este tema se está estudiando en la sociedad creativa. Lo siento, tenemos prisa. Toma, tenga la tarjeta de visita, por favor. Llámenos cuando le sea conveniente. Se lo contaremos todo. Gracias. Te deseo lo mejor. Estás libre. Vaya, mira quién está aquí. Y sin guardias. Buenas noches, Paul. Hola, Max. Tanto tiempo sin verte. Paul, tengo una pregunta muy delicada para ti. Recuerdo tu escepticismo sobre nuestros informes en el instituto, así que, por favor, no te rías y no me consideres un fantasioso. Vamos. Lo más importante en ciencia es entender la verdad. ¿Cuál es tu pregunta? Paul, ¿crees que es posible una máquina de movimiento perpetuo? No te apresures a responder de inmediato. Desde que se disolvió nuestro instituto y te fuiste a la industria de defensa, he estado estudiando este tema durante muchos años. Puedo decirte... Max, no dejes que mis rangos y galas te avergüencen. Sabes lo difícil que es pertenecer al mundo académico, seguirles el juego. Mientras observas toda la farsa de la ciencia académica, déjame contarte un secreto. Sí, lo que buscas es posible. Y aún más que eso, tales dispositivos han sido conocidos y estudiados durante mucho tiempo en institutos de alto secreto. ¿Puedo contar con que esta conversación quede entre nosotros? Tú me conoces desde hace mucho tiempo. De acuerdo. Una vez, en mi juventud, trabajé en un grupo clasificado de 5 especialistas. La tarea que se nos asignó fue estudiar una anomalía gravitacional que surge de la superposición de un campo magnético con un campo eléctrico. Era un contrato de defensa, como comprenderás, con una financiación casi ilimitada. A veces me parece que en el mundo moderno, sin la industria de defensa, la ciencia perdería inmediatamente su estímulo para el desarrollo. Entonces, el dispositivo era una enorme bobina de cobre que excitaba un fuerte campo magnético a su alrededor debido a la corriente que circulaba por ella. Era pulsante. Toda la bobina estaba cubierta por un segundo de vanado al que se aplicaba una tensión de 100 kilovoltios. El principio era sencillo, pero no estábamos en absoluto preparados para lo que nos íbamos a encontrar. La aparición de un exceso de energía no era lo más sorprendente del funcionamiento del aparato. La pesadilla se escondía en el cambio físico de la materia en algunos modos de modulación. Una zona anómala surgía y desaparecía de forma impredecible y era imposible controlarla. Cualquier objeto que se introdujera allí cambiaba su geometría.
Un canal de acero se doblaba y se rompía en pedazos, que desaparecían sin dejar rastro de la nada. ¿Te imaginas lo que le pasaría a una persona allí? Durante los 8 meses de experimentos nunca conseguimos controlarla. La anomalía tenía vida propia, como si alguien invisible controlara esa fuerza destructiva. Aparecían vectores de empuje en la zona y su dirección cambiaba. Parecía una respiración. La anomalía arrastraba materia hacia adentro y hacia afuera. El curso del tiempo cambiaba, se ralentizaba y aceleraba, y voces y visiones de mundos y seres desconocidos aparecían en las mentes de los allí presentes. Siento un escalofrío en la espalda. Jugando con la modulación de campo, fuimos demasiado lejos al intentar domar esta anomalía. Una noche, después de trabajar hasta tarde, estábamos a punto de irnos, pero pedí al grupo que pusiera a prueba una corazonada, apagando bruscamente el campo magnético. Como resultado, se produjo un accidente. Una ráfaga de naturaleza desconocida nos golpeó con una onda explosiva. El bobinado superior quedó destrozado. El equipo salió volando de los bastidores. Fuimos arrojados contra la pared del laboratorio y nos zumbaban los oídos como consecuencia de la conmoción. Un fragmento de aislante de porcelana me lesionó la clavícula y mi colega perdió la rótula. Después de eso, se decidió cerrar el proyecto y desmontar el aparato. Finalmente, no fuimos capaces de tomar el control de esa energía. Nuestro grupo se disolvió. Ante lo fuerte del problema, hicimos voto de silencio para el resto de nuestras vidas y se nos prohibió utilizar los resultados en nuestro trabajo científico. Vaya, nunca me habías dicho que habías participado en este tipo de investigaciones. Nunca me lo preguntaste y no tengo por costumbre chismear. La historia no acabó ahí. Fue solo el principio de un viaje apasionante que se prolongó durante muchos años. Si se han estudiado estos temas, entonces no lo entiendo. ¿Por qué nadie sabe nada de esto? ¿No ha habido filtraciones? Ni siquiera hay indicios en la literatura científica. Me imagino el gran avance que podría suponer una investigación así en nuestros días, teniendo en cuenta que la ciencia se ha topado con un muro y necesita nuevos descubrimientos como el aire. Joven, todavía es usted demasiado ingenuo. Pero ¿cómo es posible, Paul, que la gente sufra los precios desorbitados de los recursos energéticos? Y sobre todo en nuestra época, una energía barata podría salvar la civilización. Mira lo que pasa en el mundo. Cada día mueren 8.000 niños de hambre, mientras que con energía gratuita podemos cultivar alimentos ilimitados durante todo el año. De hecho, tengo que buscar trabajos a tiempo parcial para llegar a fin de mes. La gasolina ya ha duplicado su precio. ¿Cree que si la humanidad consigue energía gratuita, la hará feliz? Seguro que sí. No saques conclusiones precipitadas. Ya hablaremos más tarde. Oh, ya hemos llegado. Te he hablado hasta por los codos y no hemos tenido tiempo de hablar de tu pregunta. Bueno, está bien, lo haremos la próxima vez. Nos vemos, Max. Mi coche está en reparaciones. ¿Puedes recogerme mañana? Por supuesto, Paul. Espero con impaciencia nuestro encuentro. Nos vemos mañana, entonces. Sí, hasta mañana. Buenas noches. ¿Qué estoy haciendo realmente aquí? ¿Qué hace mi circuito? Agita el éter. Oh, estoy tan harto de lo mismo. Es de lo único que hablan en los foros, pero nadie ve ningún resultado. De lo contrario, no estarían pasando el rato allí. ¿Tiene sentido? Requiere comprensión, pero es exactamente lo que nos falta a todos. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo consigo la energía adecuada? Ya he probado un montón de diferentes bobinas de recogida sin resultado. Tal vez debería adaptar la geometría y la longitud del bobinado a la resonancia de la onda. Al menos eso es lo que escribieron en el foro. Estoy aquí sentado y tanteando al azar. Espero que funcione. Este proceso está siendo eterno, como ver una serie de Santa Bárbara. Y ahora me estoy quedando sin alambre en mi inventario. Y el cobre se ha vuelto tan caro estos días. Estoy bobinando con cualquier trocito que encuentro. ¿Y debo fiarme de lo que dicen en esos foros? Podría volver a enrollar todo el cable que tengo y quedarme sin nada. Parece que sin la ayuda de Paul estaría atascado con esto durante años.
Hola, Max. Paul, no sabes cuánto me alegro de volver a verte. Bueno, cuéntame, ¿qué pasa? Estaba deseando hablarte sobre el generador sin combustible en el que estoy trabajando. Un día, mientras hacía experimentos con una bobina Tesla, accidentalmente entré en un modo extraño, en el que tenía una componente constante. Era tan fuerte que todo alrededor de la habitación empezó a silbar, crujir y chisporrotear. La carga positiva fluía por todas partes y continuó incluso después de apagar la alimentación. Comprenderás que esto es intrínsecamente imposible, porque se trata de un transformador resonante y solo puede funcionar con oscilaciones. Perdí mi carísimo osciloscopio y, para empeorar las cosas, el portátil de mi mujer también se fundió, por lo que recibí un escarmiento. ¿De dónde podría venir una oleada tan potente de estática? Solo tengo una teoría, un enganche al medio. De acuerdo. ¿Qué quieres decir con un agarre en el medio? En la jerga significa agitación del éter. Max, tengo la sensación de que en realidad no tienes ni idea de lo que estás hablando. ¿Pero por qué? Estoy hablando del éter. Max. El medio es el éter. Empleas el concepto de éter tan a la ligera, como si supieras de qué se trata. Pero no eres el único que lo ignora. Desgraciadamente, hoy en día solo unas pocas personas tienen una idea correcta sobre el éter. Y esto es bastante comprensible, porque el éter fue expulsado de la ciencia en su infancia. ¿Has visto alguna vez la verdadera tabla periódica de Mendeleev? ¿Cómo que la verdadera? La enseñan en la escuela. ¿Tiene algo que ver con el éter? En cualquier caso, Mendeleev era químico. En realidad, tiene mucho que ver. Hasta 1907, la tabla de Dmitri Ivanovich tenía un grupo cero y un periodo cero. Existía el elemento cero, con el que Mendeleev se refería al éter. Inmediatamente, después de su muerte, se inició una falsificación deliberada del sistema periódico, de los elementos químicos. Y el éter fue simplemente eliminado. Al hacerlo, los elementos restantes del grupo cero se desplazaron al final de la tabla, a la derecha, y se introdujeron los periodos. Tal manipulación, aparentemente inofensiva, fue una eliminación deliberada del principal eslabón metodológico del descubrimiento de Mendeleev, el éter. ¿Quién querría hacer esto? La orden de distorsionar la inmortal creación de Mendeleev fue dada a Boris Menchadkin, el hijo de un íntimo amigo y camarada de Dmitri Ivanovich. Esto se convirtió en una verdadera traición. Sin el menor pudor, en el prefacio de la primera versión falsificada de la ley periódica de Mendeleev, Boris Menchadkin afirmó que, supuestamente, Mendeleev siempre se opuso al papel especial del éter universal en los procesos naturales. En 1926, en su artículo de Un cinismo sin precedentes, escribió que Mendeleev era un opositor del éter. Dmitri Ivanovich Mendeleev revolucionó las ciencias naturales en el siglo XIX y sentó las bases de la ciencia química para todos los tiempos posteriores. Este fundamento se convirtió en la ley periódica de los elementos químicos que Dmitri Ivanovich basó en el éter. Desde los años 70, la pregunta me ha preocupado persistentemente. ¿Qué es el éter en términos químicos? Está estrechamente relacionado con la tabla periódica de los elementos que despertó mi interés, pero solo ahora me atrevo a hablar de ello. Escribió Mendeleev en su trabajo Un intento de concepción química del éter universal, publicado en enero de 1903 en la revista Boletín y Biblioteca de Autoeducación. ¿Por qué desapareció el elemento X de la tabla periódica de Mendeleev? Hoy en día se trata de una cuestión de principios para nosotros. La catástrofe ecológica que vive hoy la humanidad se produjo como consecuencia del uso de hidrocarburos como principal fuente de energía de la civilización moderna, mientras que las tecnologías del éter habrían abierto el acceso a una fuente inagotable de energía limpia para el medio ambiente. ¿Quién se benefició de ello?
La tabla periódica de los elementos químicos de Dmitri Ivanovich Mendeleev se publicó por primera vez en la primavera de 1869. En ella, el químico ruso fue capaz de agrupar y ordenar los conocimientos sobre cada elemento químico en forma de una práctica tabla que hoy resulta familiar a todos los estudiantes. Por desgracia, no todos los países reconocen a Dmitri Ivanovich Mendeleev como el autor de esta tabla y pocos conocen el secreto más importante del descubrimiento del científico. En una página de Los Principios de la Química, Mendeleev escribió una nota junto al símbolo de hidrógeno que puede descifrarse de la siguiente manera: el éter es el más ligero de todos por millones de veces. Al parecer, Mendeleev consideraba que el éter era un elemento químico más ligero. En la conocida Enciclopedia Concisa Larousse de 1898, Pierre Larousse, Diccionario Completo Ilustrado, la definición clásica del éter se da como un líquido ingrávido y elástico que llena el espacio, penetra en todos los cuerpos y es reconocido por los físicos como la causa de la luz, el calor, la electricidad, etc. Este hecho sugiere que el concepto del éter era ampliamente conocido en la época y en el siglo XIX su existencia no se ponía en duda. Al describir el éter universal, Mendeleev lo consideraba un elemento ubicuo y omnipresente, incapaz de compuestos químicos. En su tabla periódica citó el elemento X, éter, en el grupo 0 y periodo 0 como el análogo más ligero de los gases inertes. Dmitri Ivanovich Mendeleev no tenía todos los conocimientos que dispone hoy la ciencia moderna. Buscaba el éter en el mundo de la materia, los átomos y las moléculas. Sin embargo, comprendió muy bien que el problema de la gravedad y los problemas de toda la energía no pueden considerarse resueltos sin una comprensión real del éter como medio universal de transmisión de energía a través de las distancias. Dmitri Ivanovich Mendeleev, Pensamiento sobre la comprensión de Rusia, 1906. La última vez que la auténtica, no distorsionada, tabla de Mendeleev vino al mundo fue en 1906 en San Petersburgo, en el libro Los Principios de la Química, octava edición, Dmitri Ivanovich Mendeleev. Los Principios de la Química, octava edición, San Petersburgo, 1906. Se podría pensar que en el mundo acogería el descubrimiento de Mendeleev como el mayor avance de la ciencia que abriría enormes perspectivas para la humanidad. La energía libre permitiría alcanzar un nuevo nivel de desarrollo a principios del siglo XX. Pero al parecer, esta perspectiva no entraba en los planes de quienes controlaban los hidrocarburos, ostentaban un poder y un dinero ilimitados. Quizás los celos y las intrigas en los círculos científicos también desempeñaron un papel importante en el hecho de que, inmediatamente después de la muerte de Dmitri Ivanovich en 1907, el elemento X o éter fuera eliminado de la tabla periódica. El hecho es que en la versión del sistema periódico de los elementos, que está grabada en el monumento a Mendeleev, la columna derecha de los gases nobles ha sido desplazada a la izquierda de modo que representa la columna 0 y encima de la primera fila donde se coloca el hidrógeno, el helio, etc. En la forma clásica de la tabla periódica hay una fila 0, de modo que en la fila 0 y en la columna 0 se coloca el elemento 0, que él llamó newtonium, y que es el nombre de Mendeleev para el éter, el elemento más importante y más rápido, como él afirmaba. El problema clave aquí es cómo explicar la estructura de los elementos anteriores al hidrógeno. Según el modelo del átomo de Bohr, porque el hidrógeno es el primero, ya que solo tiene un protón y un neutrón en su núcleo. El siguiente elemento, helio, tiene 2. El litio tiene 3, etc. etc. El newtonium y el siguiente coronium, que son elementos anteriores al hidrógeno, no encajan en el modelo de Bohr y simplemente fueron expulsados de la versión actual de la tabla periódica. Así que no existen en la versión moderna de la tabla periódica de los elementos. El hecho es que Dmitri Ivanovich Mendeleev
Creía que incluso la ley periódica de los elementos químicos es solo una aproximación al dominio del éter universal. Mendeleev escaló las cumbres, tratando de encontrar el éter universal y dominarlo como una especie de herramienta energética. Si recuerdan, no solo se dedicaba a la química, sino también a la metrología. Fue el fundador de la metrología y simultáneamente se dedicó al desarrollo de la industria química, a la producción de queroseno y más tarde de gasolina y al refinado del petróleo. Creía que el refinado del petróleo y el sistema más perfecto de pesos y medidas, al igual que el sistema periódico de elementos, son solo una pequeña parte del universo, pero quería llegar a las leyes fundamentales más importantes, incluidas las leyes del éter universal. Esta ley del éter universal le habría permitido, entre otras cosas, dominar tales medios de energía que harían innecesaria la industria del petróleo, o al menos la subordinarían a sí misma. Tras la eliminación del elemento X, transcurrieron casi 100 años de olvido y solo en 2002, la auténtica tabla de Mendeleev resurgió de sus cenizas gracias a la publicación de una disertación en la revista científica JRFM, Revista del Pensamiento Físico Ruso, de la Sociedad Rusa de Física. Max, sabes, el éter es un eslabón tan fundamental en todos los procesos que sin él, ahora ni siquiera podríamos pensar ni hablar. Es el marco de nuestro mundo, y sin él, cualquier interacción sería imposible. Pero el éter es solo el principio. Y más allá de él, hay algo mucho mayor que sustenta su funcionamiento. Y esa es la fuente de cualquier energía, que se transforma con la ayuda del éter en las formas aceptables para nuestro mundo. De hecho, el éter es solo un mediador, aunque, debo decir, es bastante codicioso y voraz. El éter no solo está dotado de las cualidades de un ser sensible, sino que además necesita constantemente energía. Toma parte de la energía transportada a través de él para sus servicios. Se oye decir que el éter es una fuente infinita de energía, pero eso es solo una mentira, porque la fuente ilimitada verdadera está en las manos de aquel que creó y controla la información, mientras que el éter es solo un convertidor. Pero, ¿cómo me ayudarán estos matices sobre la materia superior? Es inesperado oírte hablar de lo que hay más allá. No es común entre los científicos. Quizás sea mejor que me digas que hay que enrollar como bobina extraíble para obtener una ganancia adicional. Quizás haya que sintonizar algunas frecuencias mágicas. Con tu planteamiento, nunca verás un GSC. ¿Crees que hablo de la conexión entre el éter y lo que hay más allá sin motivo? Paul, ¿puedo objetar? Hay muchos ejemplos de generadores incombustibles y réplicas exitosas en Internet. Entonces, ¿todas estas personas interactúan de alguna manera con lo que hay más allá? ¿Es magia o algo así? No, claro que no. Pero nadie tiene un GSC real. ¿Sorprendido? ¿Cómo que nadie? Te voy a revelar un secreto. Lo que los investigadores consideran energía libre no lo es en realidad. Fíjate en todos los tipos de generadores conocidos. Tienen una característica común. No hay un solo prototipo duradero. Uno tiene su polo a tierra, que se estropea, y cada mes tienen que cambiar los electrodos. Otro tiene un semiconductor, que no vive lo suficiente debido a la ruptura por avalancha y a la degradación de los cristales. La composición del hilo de bobinado del tercero cambia, lo que lo hace frágil y pierde sus características, lo que indica la transformación de la materia a nivel atómico. Al cuarto se le destruye el núcleo de ferrita, que se deshace a los 2 meses de funcionamiento. Los prototipos conocidos de generadores magnéticos como el de Searle demuestran una corta vida de los imanes. En algunas réplicas pierden la magnetización a las pocas horas de funcionamiento, y esta lista puede seguir y seguir. ¡Qué sorpresa! Y yo me preguntaba por qué los inventores que han conseguido resultados siguen mejorando sus aparatos durante años, como si no estuvieran satisfechos con algo. Muchos de estos dispositivos nos permiten producir energía de forma muy barata.
Eso no se discute. Dicha energía es mucho más barata que la producida por una central eléctrica. Sin embargo, no se trata de una GSC en el pleno sentido de la palabra. Ahora se trata simplemente de formas cuidadosamente ocultas de convertir la materia en energía, igual que los procesos que tienen lugar en el interior de un reactor nuclear en una central nuclear, donde gramos de uranio se convierten en calor, según la conocida fórmula E igual mc². Estos generadores tampoco están exentos de radiaciones secundarias, a veces de naturaleza inexplorada. Por cierto, es por esta razón que muchos inventores de GSC recibieron una gran cantidad de radiación y perdieron la salud. Sí, hasta ahora solo sabemos cómo destruir. Incluso para obtener energía, destruimos materia. Pero para crear algo, se requiere un nivel diferente de conocimiento, ¿no? Y no lo tenemos. El problema radica en un enfoque totalmente equivocado. Un verdadero GSC requiere, digamos, el permiso de los reinos superiores del mundo no material. La fuente de energía está ahí. Sabes, cuando era joven, mi enfoque a la energía era puramente mecánica, igual que la tuya. La percibía como algo que podía ser manipulado. Me parecía que todo lo que tenía que hacer era ajustarla aquí, soldarla allí, enrollarla allá, para que todo funcionara y la energía fluyera. Pero enfrentarme al abismo cuando me rompí la clavícula cambió drásticamente mi percepción. En un momento dado, fue como si algo hubiera cambiado en mi cabeza. El motivo fue un planteamiento totalmente equivocado. Queríamos controlarlo y se nos mostró nuestro lugar, dejando claro que no somos más que hormigas ante la verdadera fuerza inteligente. ¿Lo ves? Sí, pero ¿qué pasa con la injusticia que ocurre en el mundo? Los ricos se hacen más ricos, los pobres más pobres. La crisis energética ha impregnado todas las esferas de nuestra existencia. Así es existencia, no vida. Nos vemos obligados a limitarnos a sobrevivir, malgastándonos en problemas creados artificialmente. Tanta injusticia me da ganas de gritar. Te ayudaré, pero solo en la medida de mis posibilidades. Y el resto depende de ti. Eres un tipo inteligente. Para acceder a la verdadera fuente de energía libre, tendrás que centrarte en tu propio desarrollo espiritual. Y ahí no te soy de ayuda. Pero en cuanto a hacer un simple convertidor de pequeña potencia, es factible. Será más que suficiente para usted y su familia. Paul, al menos dame una pista y te estaría inmensamente agradecido. Apliquémoslo al resultado que obtuviste. ¿Qué obtuviste? Obtuviste un constituyente constante, ¿verdad? Y esto es señal de que has abierto una ventana a la siguiente dimensión. En pocas palabras, accidentalmente lograste agitar las células de la rejilla etérica, y ellas enderezaron tu impacto con una respuesta en forma de estática con un signo positivo. Por eso todos los objetos de tu apartamento empezaron literalmente a verter potencial positivo. Tuviste suerte de que los aparatos eléctricos ardieran solo en tu apartamento. Podría haberse quemado también en el de tus vecinos y en todo el edificio. Algunos investigadores se enfrentaron a este fenómeno hace un siglo. Tesla lo llamaba un radiante. Supongo que se podría llamar así. Pero no creas que el radiante en sí te da el impulso que buscas. Su aspecto es solo el principio. Tu bobina tendrá que sonar, literalmente. El sonido es una de las manifestaciones del éter. No es tarea fácil. Entonces, ¿cómo hago que suene? Modulando la entrada. ¿Crees que Nikola Tesla inventó los descargadores giratorios con capacidad para regular la duración del solapamiento para nada? Hizo sonar el planeta entero cuando eligió el periodo de modulación adecuado, de aproximadamente 1/12 de segundo. Todo esto me recuerda a la onda longitudinal de la que hablan en los foros. Correcto. Es una de las raíces de las ecuaciones de Maxwell, dejada de lado bajo la influencia de Hertz. Cuando se agita una onda de este tipo, aparece energía en el espacio circundante, pero no se puede aprovechar directamente. Ya lo he descubierto. Lo intenté con una bobina desmontable, pero no funcionó. Pero no lo entiendo. Mientras haya más energía alrededor, ¿por qué no puedes aprovecharla? En mi opinión, la energía está o no está. Piensa en grande, Max. Una onda longitudinal no es un fenómeno tridimensional. En tu aparato, adopta la forma de dos vórtices que giran en sentidos opuestos. Por eso no aparece nada en la bobina desmontable. Los vórtices se equilibran entre sí.
Todo en el mundo busca el equilibrio. Correcto. Así que esta cosa no puede ser convertida en energía utilizable por ningún medio conocido. Bueno, ¿por qué no? Bobina bifiliar de baja inducción. Pero me gustaría advertirte. Al principio, los procesos en el dispositivo se acumulan lentamente y luego la salida se desarrolla a la velocidad de una explosión. Así que ten mucho cuidado y protege tus ojos. No subestimes el pequeño tamaño de la máquina. Si entra en autoaceleración, entonces la potencia solo estará limitada por la sección transversal del cable bifiliar. No digas entonces que no te lo advertí. Tendrás que hacer exactamente lo que te voy a decir. ¿Me has oído? Estoy más atento que nunca. Empecemos por la estructura y luego pasaremos a los métodos de ajuste. Mira, un brazo de la bobina bifiliar debe tener una relación de... Hoy se ha cortado y encendido la luz varias veces. La nevera se ha quemado. Toma. Esto es todo por hoy. Bien, he hecho todo como dijo Paul, así que debe funcionar. Lo primero es la modulación. Seleccionamos la amplitud de la estática al máximo. ¡Qué rápido crece la amplitud! Increíble. Debe ser suficiente. Ahora le doy la agitación al bifilar. Vaya, qué éxito. Realmente funciona, pero hay demasiada potencia, demasiada agitación de bifilar. Además, es necesario escalonar un poco el circuito paralelo. Habrá que volver a soldar el circuito. Todo se ha quemado. El condensador de bloqueo se ha hecho pedazos. Paul advirtió que esto podía ocurrir. Max, ¿qué ha pasado? Sigo sin poder calmarme. Por la noche ajusté los parámetros de la señal como me habías dicho. La estática estaba fuera de escala. Me apresuré a alimentar la excitación en el bifilar y me pasé un poco. El aparato entró en desorden, el condensador de bloqueo estalló. Te lo dije. La seguridad es lo primero. No puedes tratar el campo magnético así. Y mira lo que hiciste. Aplicaste la corriente bruscamente. Recuerda, hay otras leyes en este dispositivo. No es un interruptor que puedas pulsar sin consecuencias. Para ser sincero, esperaba que no lo consiguieras. Pero, ¿por qué no querías que tuviera éxito? Max, no me malinterpretes. Simplemente no quiero que dejes salir al genio de la botella y te hagas daño a ti mismo y a los que te rodean. Al revelarte del principio, he asumido la responsabilidad de tu vida. Algo me dice que vas a cometer los mismos errores que los afortunados que construyeron un GSC. Te doy mi palabra de que tendré más cuidado con mis experimentos. Vale, vamos. Recuerda a Tesla. Trataba con potencias incomparablemente superiores, pero consiguió vivir hasta una edad avanzada. Pero no se trata solo de seguridad. Hay que aprender a mantener la boca cerrada. Tesla tuvo la desgracia de su vida porque contó demasiadas cosas a las personas equivocadas. Como resultado, no se le permitió cumplir su sueño de dar a la gente energía gratuita. Y al final de su vida, incluso intentaron eliminarlo. ¿Eliminarlo?
En otoño de 1937, fue atropellado por un coche mientras cruzaba la carretera por la noche, dando un paseo como de costumbre. Esto fue fácil de preparar, ya que Tesla llevaba años recorriendo la misma ruta. Se fracturó las costillas y sufrió una lesión pulmonar que le provocó una neumonía aguda, que se volvió crónica y lo dejó postrado en cama. Murió 6 años después de una trombosis de la arteria coronaria. Aparentemente, nunca se recuperó del todo. Por supuesto, Tesla no beneficiaba a quienes planeaban convertir la energía en una mercancía. Y es lógico que quisieran silenciarlo. Pero probablemente era una figura demasiado valiosa para que la amenazaran abiertamente. Totalmente de acuerdo. Intentaron enseñarle a guardar silencio más de una vez. Pero Tesla resultó ser lo suficientemente prudente como para patentar un GSC abiertamente. Cuando se dio cuenta de que Morgan le iba a arruinar, decidió trabajar para el futuro. Esparció su secreto en patentes separadas. Combinándolas, se podía montar un dispositivo viable. Así evitó que las patentes fueran tergiversadas, posteriormente por quienes las retocaron para adaptarlas a la ciencia oficial. Entonces, ¿qué es el éter universal y por qué se nos ha ocultado? El éter es el mismo código secreto que el antiguo concepto védico Akasha, que denota el campo de información de energía unificada del universo. El éter se conoce desde la antigüedad. Uno de los científicos que más avanzó en el estudio del éter fue Nikola Tesla, 1856-1943. En particular, estudió los fenómenos electromagnéticos causados por el éter. Tesla se dedicó no solo al estudio teórico de esta sustancia, sino también a su aplicación práctica. En sus investigaciones llegó a la conclusión de que el éter es una sustancia transparente que llena el mundo entero. Se trata de un gas ultraligero, formado por partículas diminutas que se mueven con enorme velocidad en un flujo infinito de radiación. Tesla las llamó rayos solares primarios. Y he aquí la definición moderna del éter. El éter es un medio universal omnipresente, formado por elementos ultraligeros que posee reservas inagotables de información y energía, y es capaz de transmitir energía casi instantáneamente a enormes distancias. En otras palabras, el éter es la fuente y el portador de todo tipo de energía en la naturaleza. Tesla inventó el motor eléctrico sincrono, el generador asíncrono, introdujo los sistemas multifásicos y un gran número de dispositivos que funcionan con corriente alterna. Pero esta no fue su principal creación. El éter era el tema central de su vida, que iba a estudiar en su aparato Torre Wardenclyffe, cuya construcción comenzó en 1901. Tesla escribe sobre ello en su diario. En Long Island, cerca de la estación del ferrocarril de Shoreham, compré un terreno de 81 hectáreas y lo bauticé Wardenclyffe, en honor de James Warden, propietario de North Shore Industrial Company. La construcción de torre avanzó a un ritmo bastante rápido a pesar de la complejidad de la estructura. Sin embargo, no pude terminarla en 9 meses. Y en enero de 1902 tuve que pedir una prórroga a Morgan. Aceptó concederme otros 9 meses y aumentó la financiación. Me alegré mucho de haber cambiado de opinión sobre Morgan. Sí, me persuadió, pero también hice concesiones. Incluso en empresarios de este nivel se despierta algo humano cuando se enfrenta a un proyecto como mi sistema mundial. Pensé, nací ingenuo y moriré ingenuo. Habría que explicar con más detalle quién es Morgan. Morgan John Pierpont, Sr., fue uno de los más grandes banqueros y hombres de negocios de su época, un masón. Era un representante de los clanes familiares que gobiernan el mundo, las llamadas superélites.
como John Rockefeller, Jacob Rothschild y otros. Morgan padre fue el fundador del mayor holding financiero moderno, JP Morgan Chase Company y JP Morgan Chase & Company, con una capitalización bursátil de $387 mil millones y unos activos gestionados de $2 billones. Así es como Tesla caracterizó a Morgan en su diario. Morgan era un depredador. Se devoraba a todo el que se cruzaba en su camino. No toleraba compartir sus beneficios con nadie. Le gustaba mandar y no le gustaba negociar. Era muy consciente de que si daba dinero, a cambio exigiría que solo él tuviera todo el poder. Con lo máximo que podía contar al tratar con Morgan sería con un puesto de asesor técnico. Había oído hablar de la forma de negocio de Morgan. No solo arruinaba a sus competidores, sino también a los que no eran una amenaza para él, si le hacían enfadar por algo. Si Morgan no estaba satisfecho con el servicio de un restaurante, podía comprar el restaurante que no necesitaba para echar a todo el personal a la calle. Cuando fui a ver a Morgan, sabía que iba a meter la cabeza en la boca del tigre. Cuando estaba desarrollando el proyecto del sistema mundial, no tenía intención de enseñárselo a Morgan. Quería crear el sistema mundial para el bien de la humanidad, no para el enriquecimiento de la familia Morgan. Tenía una buena idea de cómo irían las cosas con Morgan a cambio de la financiación. Él exigiría garantías que me atarían de pies y manos, una participación mayoritaria en todas las empresas comunes, una prenda de todas las patentes. Y además todo esto estaría tan bien organizado por sus abogados que podrían echarme en cualquier momento. Pensé toda la noche y parte de la mañana antes de ir a ver a Morgan, sin trabajar, solo sentado y pensando, sopesando los pros y los contras. Sabía que era mi única oportunidad y sabía que no podía darle a Morgan el control total del sistema mundial. Por donde no pasa el lobo, se arrastra la serpiente, solía decir mi padre. Decidí mostrarle a Morgan solo una parte del proyecto, la parte de las radiocomunicaciones mundiales. Prometí mi patente del radio a Morgan y acorde recibiría una participación del 51% en nuestra empresa, que transmitiría y recibiría mensajes transatlánticos. En ese momento, me elogié mentalmente por mi previsión, por el hecho de no haber presentado a Morgan la otra parte central de mi plan. Una vez que obtuviera el control del sistema mundial, se convertiría en el rey energético del globo y dictaría su voluntad a gobiernos y naciones. Tesla era muy consciente de que las personas de Morgan estaban entre el personal técnico durante la construcción de la torre, asignados por él para supervisar donde Tesla gastaba el dinero de Morgan. Después de que la parte subterránea se construyó, se hizo evidente para estos espías que la torre estaba destinada a algo más que la transmisión de señales de radio. Así se lo comunicaron a Morgan. Así descubrió que Tesla le había engañado. Tesla ocultó a Morgan su verdadero propósito al construir la torre, que era transmitir energía de forma inalámbrica a todo el planeta. La revelación del engaño enfureció a Morgan, pero no habría sido Morgan si mostrara sus emociones, así que optó por actuar como siempre, según el principio de que la venganza es un plato que se sirve frío. Morgan nunca habría perdonado ni la más mínima falta de respeto hacia sí mismo, y aquí se revelaba un engaño tan deliberado. Además, se dio cuenta de la destructividad de las ideas de Tesla para su imperio financiero. Su desarrollo llevaría a la destrucción de industrias enteras, a una reducción radical de la producción de carbón y petróleo. Los cuatro grandes padres mundiales de la versión moderna del formato consumista, Morgan, Rockefeller, Warburg y Rothschild, deciden comprar y destruir la tecnología de Tesla, mientras que el propio Tesla cae en manos de los servicios secretos controlados por ellos. Pero no se detuvieron ahí. Utilizando su enorme influencia, Morgan socavó la confianza de otros inversores hacia los proyectos del gran inventor por los medios de comunicación controlados para difundir calumnias y verter suciedad sobre Tesla y la obra de su vida, el proyecto de la torre Wardenclyffe. Y para evitar que Tesla tuviera seguidores, los financieros empezaron a convencer a la comunidad científica de la inutilidad de sus ideas. Ellos asestaron el golpe principal a la base de la energía de Tesla, el éter, y por eso se ordenó crear una teoría que erradicara la idea del éter.
Los ejecutores se encontraban en el Centro Bancario Mundial, Berna, donde se creó el círculo científico Academia Olimpia, dirigido en aquel momento por el desconocido y desempleado Albert Einstein. Como resultado de su actividad y de la propaganda mundial de la teoría de la relatividad, se celebró el Congreso de la Sociedad de Científicos Naturales y Médicos Alemanes en Alemania en 1920. En este congreso se abolió oficialmente la noción del éter. Esto supuso una desviación en la ciencia, impidiendo el descubrimiento de la energía libre del éter. Desde entonces, la humanidad se ha visto obligada a existir dentro de los marcos de la energía de los hidrocarburos. Como consecuencia, vemos una destrucción global de la ecología. Sabemos que la energía es la base de la producción económica, pero la ciencia dominante mantiene artificialmente el status quo únicamente en intereses de quienes financian su trabajo. Y por eso, el desarrollo de la ciencia actual es, en mi opinión, limitado. Nosotros como sociedad y como individuos tenemos una gran responsabilidad con el presente y el futuro. Como investigador desde hace mucho tiempo del legado de Tesla y especialmente del antiguo conocimiento védico, estoy absolutamente convencido de que el futuro de la civilización reside en la tecnología etérica de Tesla. La ciencia y la espiritualidad son el camino correcto, y este es exactamente el camino que dejamos hace 120 años y al que debemos volver si queremos avanzar. Debemos volver a las ideas de Tesla. Tesla se dio cuenta de que al principio había empezado a hacer negocios con la gente equivocada y posteriormente dijo: Soy muy consciente de que muchos de los rangos de las cúpulas militares recibían regalías de la industria militar. Les beneficia más fabricar tantas armas y uniformes como sea posible. Se benefician de que la guerra dure el mayor tiempo posible. Mi dispositivo les privará de beneficios. Yo no trabajo para el presente, trabajo para el futuro. El mundo ideal, tal y como yo lo veo, es un mundo sin hambre, guerras ni cables. ¿Sabías que el trabajo más importante de Tesla sobre la tecnología del éter es clasificado? Lo que se puede ver en el dominio público no es todo lo que realmente hizo. Supongo. Desde hace años, los chicos de los foros discuten e intentan construir dispositivos utilizando sus patentes, pero en ellas no se encuentra nada que vaya más allá de la física conocida. Parece como si su trabajo hubiera sido editado y adaptado a la ciencia oficial. Por supuesto. De lo contrario, todo el mundo tendría un GSC hoy en día. Tomemos como ejemplo el proyecto de la torre de Wardenclyffe. ¿No es gracioso? Intentan vender una historia de ficción barata de que Tesla quería transmitir energía a través de la conductividad de la atmósfera superior, pero no se centran en la parte subterránea de la torre. Ahí es donde deberían haber buscado la explicación. Paul, ¿qué piensas de la conexión entre Tesla y el desastre de Tunguska? Mi respuesta sería un poco imprecisa. Una de sus áreas de interés era la transmisión libre de energía a largas distancias en forma de formaciones toroidales. No se trata de una onda electromagnética o sonora. La ciencia niega la posibilidad de tal método de transmisión, pero hay científicos que entienden lo que es. El éter es el medio que llena todo el espacio, en pocas palabras. Y en este medio se llevan a cabo todas las interacciones y se transmite información a través de él. Dicen que la información se transmite por campos electromagnéticos y otros campos. ¿Y qué es un campo? Es alguna onda variable, y una onda surge necesariamente en algún tipo de medio, y luego entonces existe realmente.
Y por lo tanto resulta que el éter debe existir. Tesla fue un apasionado defensor del éter y llegó a él por primera vez en la práctica. Observó a un fumador crear anillos de humo. ¿Qué es un anillo? ¿Has notado que vibra, se retuerce y se arrastra, pero no se desintegra? El humo no se disipa sin más. Imagina qué interesante. Se mantiene en el aire y gira al mismo tiempo. Una especie de toro que gira y se va. Luego en la distancia se disipa. Luego hizo un experimento soplando estos anillos en el agua. Tomó un recipiente con una solución de tinta y lo golpeó y por el agujero salía un anillo de color. Y salía y se arrastraba y se rompía cuando llegaba al borde de, digamos, una especie de bañera. Y entonces se le ocurrió, genio como era eso, en realidad es un rayo bola. ¿Por qué un rayo en bola no desaparece como un rayo normal? ¿Sabes? Una chispa golpea y desaparece al instante, un cortocircuito. Pero el relámpago de bola existe y está vivo. Cuando llega a algún lugar, explota. Y nadie sabe cuándo. Puede atravesar un cristal y no pasa nada. Pero de repente, en algún lugar, un obstáculo incomprensible lo detiene y se estrella. Entonces sugirió que todos los movimientos de estas formaciones de vórtices deben ocurrir en un medio. ¿Y por qué los relámpagos de bola son eléctricos? Estos toros giratorios reúnen electrones. Es decir, se cargan. Se cargan y comienzan a brillar. Y obtienes este relámpago de bola corriendo alrededor. Entonces se le ocurrió lo siguiente: es posible crear estos anillos a partir de otros tipos de campos, incluido el campo invisible o el campo eléctrico puro. No sería necesariamente un rayo de bola. Y podrías enviarlo. Y como es energía, atraviesa el espacio y se consume en otro lugar. Es una transmisión inalámbrica a través del éter. Entonces también pensó, ¿y si esta cosa llega a la Luna? Cuando llega a la Luna, y la Luna tiene su propio campo eléctrico, que la envuelve, al igual que la Tierra tiene su campo magnético y eléctrico. Entonces es empujada fuera de ese campo y vuelve a la Tierra. Luego se aleja de la Tierra y la energía comienza a bombearse. Cuando empieza a ir y venir, la energía se amplifica, y este es exactamente el mecanismo con el que funcionan los láseres. Se produce la autoagitación y la amplificación de los flujos luminosos iniciales. Tesla estuvo en el origen del láser. Comprendió lo que esto prometía para la humanidad. Si se transmite una energía tan gigantesca a distancia y luego se neutraliza allí de forma selectiva, se producirá una enorme explosión. Existe una versión, muy viable, de que el suceso de Tunguska fue un experimento de Tesla, que eligió este lugar para probar el trabajo de estas formaciones de vórtices que operan en el éter. ¡Hurra! El circuito funciona. Solo necesito estabilizar la etapa de salida y comprobar la pulsación. Si es estable, ya está. Puedo encender mi casa y hacer la siguiente versión, más potente. Eso reducirá nuestras facturas de servicios públicos a la mitad. Sí, tendremos que pagar un poco para evitar sospechas. Segundo punto, asegúrese de compartir el esquema. De lo contrario, el riesgo de mantenerlo en un solo lugar es demasiado grande. Ese lugar se vuelve inseguro. Qué raro. Paul siempre es puntual.
ya son las 7 y todavía no ha llegado. Max, salgo hoy urgentemente para un viaje de negocios. No volveré en mucho tiempo. Llévame al aeropuerto por la noche. Day, it was free. In the past, jumping to leave. Back in the day was near. Back in the day was near. It was near. It was near. Re-energy. It clearly hits breakthrough. Facts bias twisted, forgotten what to treasury. Protected because we're in the 19th century. The science back then was pretty void. Ether for use, no oil. That's just a breakthrough, such a big deal. Turbulence fact, this is all real. Do you think it's all a dream? Why are they hiding the stuff? All those surprised faces seen, we still don't know much. Behind the scene, completely silent, dragging us violently. Seems like that as the change work on all the sides. Why the are hidden to the heights? Learn someone's stronger time for the mankind's rushing into words. Exalted free energy, the rhythm of heart. Without CS, gonna pray to the Mars. Art technology, so need for light. Each of us wanted to save his life. Check out the aircraft, not only one. Behold the artifacts, human giant. Free energy for us. Energy. Paul, no puedo expresarte lo agradecido que estoy contigo. Todavía no puedo creer que funcione. Fueron necesarias varias noches sin dormir para estabilizar el funcionamiento del aparato. Por una pequeña holgura del circuito, se pudo evitar la sobreaceleración y la salida de control. Sustituí el condensador de bloqueo por uno de película de buena calidad. Ahora apenas se calienta. Bien hecho. Eres realmente rápido. La persistencia ha hecho realidad tu sueño. Tengo una pregunta para ti, y supongo que conozco tu respuesta. Déjame adivinar. Ahora quieres poner el principio en línea, ¿verdad? Sí. No puedo ver a la gente sufrir así, intentando llegar a fin de mes bajo la presión actual de las élites. Quiero al menos ayudar a aliviar las penurias de una persona corriente, hacerla menos dependiente. Max, has tropezado con una fuerza que ha detenido el desarrollo de toda la humanidad durante 90 años. Desde los años 20, la comprensión científica de la estructura de la materia no ha avanzado ni un solo paso. ¿Crees que es una coincidencia? Alguien ha obstaculizado deliberadamente el progreso. Estén atentos. Esta gente no tiene valores morales y tu vida no vale nada para ellos. Si me preguntas, desapruebo enérgicamente tus nobles aspiraciones. Además, muchas personas antes que tú, que querían difundir información y dispositivos prefabricados, acabaron muy mal. No son casos aislados. En última instancia, nada habría ocurrido sin Paul. No tengo derecho a hacerme cargo del principio sin su consentimiento. Pero es tan difícil callarse cuando los chicos de los foros pasan años de su vida buscando, mientras tú tienes una receta completa. De acuerdo, nadie prohíbe hablar usando pistas, sin revelar todo completamente. Así lo haré yo. Pondré una descripción general en un foro, sin detalles. Parece que las pistas por sí solas no son suficientes. Nadie entendió nada de mi descripción, y el tema, como de costumbre,
es barrido bajo la alfombra. En realidad es comprensible. Aquí necesitamos detalles con el esquema, la construcción y ciertos ajustes. Los chicos ya están tan agotados buscando algo nuevo que simplemente son escépticos y toman la descripción del montaje como mi fantasía personal. Había muchas otras por ahí, así que sí, tiene sentido hacer la pregunta. ¿Te lo has montado tú? Debo decir que sí. ¿Escribir que tengo un generador sin combustible que funciona? No. No debería llamar demasiado la atención. No voy a responder a eso todavía. Ok. ¿Qué pasa con mis mensajes personales? ¿Un mensaje de un tal Slavik? Hola, has hecho una descripción estupenda del aparato. Ya casi he captado el principio, pero me faltan algunos momentos para entenderlo del todo. ¿Podrías ayudarme a aclararlos? ¿Por qué no? De todo el foro, solo una persona respondió y pidió ayuda, así que supongo que debo responder. Después de todo, Paul me ayudó en la misma situación. Vyacheslav, buenas tardes. Gracias por tu rápida respuesta. No esperaba que me contestaras. Este tema ya está cerrado. Cada uno se lo guarda para sí mismo en el foro. Sí, parece que nadie ha entendido mi descripción. ¿Cómo es posible entender? Tu publicación es una obra maestra. ¿Cómo has conseguido que funcione la estática? Un amigo me sugirió cómo hacerlo correctamente. Dile que es un genio. Su principio es asombrosamente elegante. Es una perfección de la ingeniería. Gracias, lo haré. ¿Dónde te atascaste? En la extracción. ¿Qué hacer después con la estática? He usado muchas bobinas, pero nada funciona. Sí, las bobinas no ayudarán. Usted necesita un enfoque diferente. Hay un diagrama con una descripción detallada de los ajustes, pero tengo una condición. Nadie debe saber que esto es de mi parte. ¿Trato Entiendo. hecho? Tu secreto está a salvo conmigo. Tienes mi palabra. De acuerdo. Aquí está el archivo. Solo nuestra ignorancia nos hace utilizar combustibles fósiles. 1928, Tsiolkovsky. Casi todos los científicos que obtuvieron resultados significativos cuyo uso contradecía los intereses de los monopolistas de la energía fueron amenazados, sobornados, perseguidos e incluso destruidos físicamente. He aquí algunos ejemplos. Gerard Renault, famoso físico francés, construyó en 1926 en su laboratorio de Grenoble una máquina que funcionaba con energía propia. Este descubrimiento, como muchos otros similares, se hizo por accidente. Renault dijo, de hecho, la máquina funciona con simple electricidad, pero es electricidad del aire. Si pusiéramos en práctica esta tecnología, podríamos transformar nuestra Tierra en un paraíso en pocos años. La Academia Francesa de Ciencias exigió que Renault acudiera a París para demostrar su invento. Aceptó y llegó a la capital con su ayudante, donde instaló el aparato en un teatro experimental. Poco antes de la demostración quiso explicar cómo funcionaba. Su ayudante asiste a la demostración. De repente se produjo una gran explosión. Las llamas eran tan violentas que reventaron las puertas y ventanas de la sala. El aparato se convirtió instantáneamente en un montón de escombros. Tanto Renault como su ayudante murieron en la explosión, llevándose a la tumba el secreto de su invento. El físico estadounidense Lester Hendershot creó generadores sin fuente visible de energía, tras lo cual fue acusado de charlatán. Lester tuvo en cuenta la reacción del público y en 1960, además de 2 nuevos generadores, elaboró 56 páginas de documentación explicando a los científicos sociales que la Tierra es un imán gigante capaz de suministrar cientos de miles de millones de voltios a la humanidad cada día. Lester vendió su invento por $25,000 a una gran empresa cuyo nombre nunca se reveló hasta su muerte. La condición del trato era que no construiría ni un solo aparato similar en los siguientes 20 años, ya que su invento podría haberse convertido en una fuente de amenaza para la multimillonaria industria. Fue entonces cuando desapareció de la escena. El 19 de abril de 1961, Hendershot fue encontrado muerto en su casa. Según la versión oficial, era imposible decir si se trataba o no de un suicidio, porque nadie había investigado la causa de la muerte. Igual que en el caso de la muerte de otros inventores dedicados a la producción de energía libre.
Stefan Marinov, famoso físico director del Instituto de Física Fundamental de Austria, también figura en la lista de científicos que sufrieron un trágico destino. Para estudiar el generador de Testatica, se unió a la comunidad de Metternich en Suiza e incluso llegó a ser miembro de su junta directiva. Su objetivo era descubrir cómo funcionaba el generador. Sin embargo, fue el único que votó a favor de su desclasificación, mientras que todos los demás miembros de la junta estaban en contra, argumentando su decisión en que la humanidad aún no estaba preparada para percibir este descubrimiento. Marinov creía que la clave del misterio de Testatica era el campo escalar magnético descubierto por Gennady Vasilyevich Nikolayev de Tomsk. Basándose en este campo, desarrolló un nuevo tipo de motor eléctrico llamado Kolya Siberiano, en honor a Nikolayev. Un poco más y habría revelado el secreto de Testatica, pero nunca ocurrió. O para ser más precisos, alguien impidió que sucediera. El 15 de julio de 1997, el profesor Stefan Marinov murió tras ser arrojado por la ventana de la biblioteca de la universidad en el centro de Graz por un desconocido. Nunca se encontró al agresor y el caso acabó cerrándose, como ya había ocurrido antes en los casos de atentados contra la vida de inventores que trabajaban al margen de los conceptos científicos ortodoxos. En 1990, Floyd Sweet presentó el amplificador tríodo de vacío. Este dispositivo consta de 2 imanes de ferrita y de 3 bobinas sin núcleo, que pueden ponerse en marcha con una pila de 9 voltios. Se autoalimenta casi como un autogenerador y produce 1 kilowatt de energía similar a la energía eléctrica. La razón de que no sea eléctrica sino parecida se desprende de las siguientes propiedades. Cuando se cortocircuitan, los cables de salida no se calientan, sino que se cubren de escarcha, y cuando te da la corriente te congelas, no te quemas. También se observaron anomalías gravitacionales cuando el generador estaba en marcha. Floyd fue amenazado muchas veces, lo que implica que a veces ocurren accidentes a las personas que desafían los deseos de los que están en el poder. Floyd Sweet murió de un ataque al corazón en 1995. La viuda del inventor confió los archivos de Floyd a una famosa empresa automovilística. El ucraniano Andrei Slobodian fue uno de los que intentó crear un generador sin combustible. El más famoso de los dispositivos propuestos por el inventor es un motor generador magnético que funciona con bobinas bifilares. Funciona por sí solo. Al no encontrar apoyo en su país, Slobodian se trasladó a Corea. Murió en extrañas circunstancias a finales de agosto de 2020. Ocurrió en Seúl, donde tenía un laboratorio y una empresa conjunta con unos coreanos llamada Infinity Saab. Según la versión oficial, se asfixió por el humo al incendiarse el aire acondicionado de su habitación de hotel. El equipo de Andrei pudo preparar varios prototipos de dispositivos para su producción y venta comercial, pero ahí pareció acabar todo. Yo personalmente me reuní con Andrei Slobodian en Corea del Sur. Es ucraniano, aunque se licenció en la Universidad Bauman de aquí. Y hablé con él y vi sus dispositivos. Me quedé asombrado, por supuesto, de lo que había hecho. Andrei Slobodian es sin duda un genio. Es un genio del mismo rango que Tesla. Nikola Tesla, ¿verdad? Y es natural que tal persona debe ser apoyado en todas las formas posibles a nivel estatal. Pero sin embargo, sucedió de la manera que sucedió. Después de cargar el coche de Tesla, lo cargó 13 horas con ese generador, que me había demostrado personalmente y lo vi todo. Y después de eso, literalmente, en 2 o 3 semanas, la desgracia ocurrió. Como ustedes saben, murió. Oficialmente se considera que murió asfixiado en un incendio. Pero yo personalmente tengo dudas sobre cómo murió. De hecho, desde el principio no hubo más que problemas. Así que cuando veo esta historia hoy, me pregunto si volvería a hacerlo. Nos insultaron.
Los científicos, los físicos y nuestros socios fueron insultados. Hoy puedo decirles que nuestras investigaciones y tecnologías dejaron de publicarse en Alemania, es decir, que hubo una supuesta prohibición pública durante muchos años. ¿Se lo imaginan? Artículo 5, sección 5, párrafo 3, ley fundamental. Hay preguntas, y se lo cuento a todo el mundo. Se me ponía la piel de gallina cuando intentábamos publicar investigaciones sobre los temas que estamos explorando hoy. Fueron ampliamente rechazados. Mirando atrás, debo decir que fue una completa locura. Y después de eso, un enorme torrente de suciedad se vertió sobre nosotros. En aquella época no hubo premio Nobel ni nada parecido. Pero hoy, debo decir que todo estaba bien. Quiero decir, todas las dificultades que han surgido a lo largo de todos estos años, cuentas bloqueadas, acusaciones y denuncias, es indignante, ¿verdad? Esta no es una lista completa de científicos que podrían haber cambiado el futuro de toda la humanidad. Por desgracia, inventos y tecnologías únicas han desaparecido sin dejar rastro, o están guardados en cámaras acorazadas de alguien, mientras que los propios inventores a veces han fallecido en circunstancias misteriosas. Lo que muchos casos tienen en común es que la investigación nunca se llevó a cabo o nunca dio resultados, e incluso si se hizo el resultado, nunca se hizo público. Pero no solo fueron eliminados los inventores que intentaban extraer energía del éter, sino también los que se interpusieron en el camino de la energía de hidrocarburos. Inventores de renombre como Diesel, Schaumberger, Filomenko, Meyer, Klemm y muchos otros estaban entre ellos. ¿A dónde vamos? Ya hemos llegado. Y ahora escuche con atención. Un amigo mío nos ha dado un esquema interesante. Así que tenga en cuenta que si sigue trabajando en su aparato, también estará acabado. Para bien. ¿Lo has entendido? Me han quitado el teléfono. Nos han destrozado todos los electrodomésticos. Me han quitado el aparato. Y me han dicho que me matarán si sigues haciendo esto. Te lo dije. Vaya, vaya. Menos la tele, el ordenador, el teléfono. Bien. Voy a trabajar un poco más. Hola. Vera, ¿eres tú? Sí, y me gustaría ir y conocer un poco más sobre el proyecto Sociedad Creativa.
¿Puedo ir ahora? Sí, gracias. Voy para allá. Y así, amigos, al final, me di cuenta de que en el formato actual es imposible dar a la gente la libertad de la soga de la energía. Tenemos que cambiar el propio sistema. Y ya tenemos una salida. Es la sociedad creativa. Entonces toda la tecnología avanzada estará disponible para toda la humanidad. Sí, hablabas de ello cuando estabas en el coche. Cuéntanos más sobre esto. La sociedad creativa es un mundo en el que todo sirve para mejorar tu vida. Cada minuto en la sociedad creativa tendrás acceso a replicadores de materia para crear ropa y comida gratis. Educación gratuita en cualquier parte del mundo. Amplias viviendas gratuitas por derecho de nacimiento. En la sociedad creativa tendrás acceso a asistencia médica gratuita de alta calidad. Cápsula de regeneración corporal en cada vivienda. Transporte seguro y un servicio de emergencia unificado en todas partes. Tendrás derecho a un ingreso incondicional de $10,000 al mes. Aquí serás realmente libre. Trabajarás 4 horas al día, 4 días a la semana. Vacaciones pagadas 2 meses al año. Viajes gratis por todo el mundo. Vida interesante y ocupada. En la sociedad creativa, todo esto estará disponible para todas las personas. ¿Te gustaría vivir en este tipo de sociedad? Únete